La congresista Marisa Glave planteó en su cuenta de Twitter que no bastaba una licencia de parte de Daniel Salaverry para continuar en la mesa directiva, una licencia Fuerza Popular, que debería de dejar la mesa. Eso le planteamos a Úrsula Letona y Letona ha dicho que no, que tienen todo el respaldo de la bancada de Fuerza Popular. La congresista Glave se encuentra aquí en el Parlamento y nos va a explicar por qué solicita, congresista, ¿cómo está? Bienvenida a Canal N. ¿Por qué solicitar un cambio en la mesa directiva? Bueno, el Nuevo Perú ha dicho con claridad y con firmeza que el manejo del fujimorismo del Parlamento, que ustedes están viendo y que ha llevado a la situación en la que estamos ahora, no se puede seguir permitiendo. Por eso, desde el primer momento, nosotros planteamos la necesidad de que la mesa directiva esté conformada por partidos que finalmente tengan un espíritu democrático dentro del Parlamento. No se trata, ojo, de la salida del señor Salaverry. Se trata de la salida de todos los miembros de Fuerza Popular de la mesa directiva que hoy están en el Parlamento. La señora Keiko ha salido haciendo una especie de llamado de paz. La señora Letona dice que por supuesto que se equivocaron en la confrontación y luego inmediatamente después ¿qué dice? Que se tiene que quedar el señor Salaverry en la mesa directiva actual. ¿Por qué? Porque la controlan ellos. Hace poco vimos cómo se aprobó la ley de impunidad. Lo vieron ustedes, que hacen el seguimiento aquí en el Parlamento. No pasa por comisiones. Cuando hay una directiva, que ya todos sabemos que no es el Viper de Montesinos, sino el chat de la señora Keiko Fujimori, resulta que actúan al unísono, sin entrar a ningún tipo de reflexión ni diálogo con las organizaciones políticas acá, y simplemente imponen. Por eso es fundamental que la mesa directiva esté en manos de las fuerzas democráticas. ¿Por qué? Señores, la agenda la maneja la mesa directiva. El orden de los proyectos que se discute lo ve la mesa directiva. Hace poco nos dijeron que cuando se lograban exoneraciones se tenían que meter. Ese fue el argumento de la ley de impunidad. ¿Hace cuánto está la exoneración de la ley Oviedo? ¿4 semanas? ¿3 semanas? ¿Qué es lo que le ha dicho el presidente respecto a eso? Bueno, no dice nada. Entonces, no es un tema solo del presidente, insisto, este es un tema de la mesa directiva. Acá hay responsabilidad de los 4 miembros de la mesa directiva. Y por eso el pedido nuestro, en la censura que planteamos frente a la ley de impunidad, y luego cuando hemos salido yo, mi vocero y otros a decir que debería dar un paso al costado, no solo el señor Salaverry, la mesa directiva en su conjunto. ¿Y van a hacer algo además del pedido público? Nosotros estamos hablando con otras fuerzas políticas para ver de qué manera se puede articular algo. Nuestra posición es clarísima, ya incluso presentamos una censura sabiendo que no necesariamente todo el mundo se iba a plegar, pero que nos parecía un tema de principios para que le quede claro a la ciudadanía que por lo menos hay una fuerza política como el Nuevo Perú que no va a permitir que este manejo sea pues como si no pasa nada y que por lo menos sepan que hay gente que no está dispuesto a transar con discursos de la boca para afuera, sino que necesitamos acciones concretas. Si de verdad quieren reconciliación, si de verdad quieren diálogo, si de verdad se han dado cuenta que no deben ser unos autoritarios, entonces deben dar un paso al costado y permitir que otras fuerzas políticas manejen la mesa directiva. ¿Fue su primera reacción cuando leyó que la congresista Aramayo le pedía permiso a Keiko Fujimori para aplaudir o no al presidente? El problema que tenemos es que eso muestra una organización vertical. Y una organización vertical que tiene además una tendencia autoritaria. Ya incluso este tipo de pormenores, digamos, lo que demuestran simplemente es que acá hay personas que tienen un conjunto de voluntad en un montón de temas, que hay que reconocerlo, pero que cuando llega la directiva simplemente apagan su voluntad y siguen la directiva. Y entonces tenemos un problema, porque ¿qué cosa es lo que nos ha demostrado el señor fiscal Domingo Pérez? Nos ha demostrado que hay personajes como el señor Silva Checa, que si alguien no lo recuerda fue sentenciado porque trabajaba con el señor Montesinos, que era además el señor de los Vipers y el señor de traficar con medios de comunicación, el señor que hacía las gracias de las cortinas de humo a través de los periódicos Chicha, que manejaban un conjunto de organizaciones como incluso topos dentro del Parlamento en la época histórica del fujimorismo, ¿no es cierto? Ahora resulta que ese señor es parte de los que digita un conjunto de temas vinculado al funcionamiento del Parlamento. O personajes que están absolutamente cuestionados como el señor Figario y la señora Hertz. Entonces, sí necesitamos un Congreso con mínimos de autonomía. ¿El fujimorismo puede tener una fuerza política acá? Sí, por supuesto, pero para el funcionamiento ordenado de la democracia sí necesitaríamos una mesa que por lo menos sea plural. Claro, y directivas que se dan, estoy recordando, usted también se le captó en un chat con Susana Villarán también, y coordinando algunas cosas. No, le estaba contando una información y me parecía muy extraño parte de la información que había acá, pero si ustedes revisan eso que además captaron, por supuesto, aquí en el Parlamento, funcionarios del Parlamento, no solo no había ninguna orden, sino que no hay ningún tipo de relación política entre nosotros. Verónica Mendoza no son las órdenes, no son las conversaciones. No, las conversaciones con Verónica son de otro tipo. Pero en todo caso, más allá de eso y más allá de ese chat, lo importante es cómo logramos tener un Congreso democrático.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marisa Glave, quien está en semana de representación con otros congresistas. Y bueno, así están las cosas en el Parlamento Nacional. No hay tiempo para más. Samuel Falcón.